Hola, ¿qué tal? Yo soy Mel y hoy en día puedo decir que llevo un año practicando yoga. Prácticamente todos los días. En fin, les enseño mi experiencia, qué ha cambiado dentro de mí, si realmente ha sido relevante el cambio, que les adelanto que es impresionante. Y un poco los tips y trucos que me hubiesen gustado saber cuando yo empecé, porque yo misma intenté buscar este tipo de videos, adentrarme un poco en lo que era el yoga y no encontraba tanta información, me fue bastante difícil. Entonces, espero que les guste y ya vamos. Y para ponerlos un poco en contexto, no es algo repentino que me haya dado por practicar yoga, es algo que me llama la atención desde hace muchísimo tiempo. Siempre admiraba a muchísima gente que hacía rutinas de yoga, profesores de yoga, etcétera, cuentas de Instagram, videos de YouTube y cosas así. Siempre me llamaba la atención, pero nunca dejaba de practicar una vez por mes o una vez cada 2 meses incluso. Y no fue hasta que me enfermé, todavía no he contado esto. Necesito hacer un video explicándolo a fondo, pero tuve un problema de salud, se llama trombosis venosa profunda. Es simplemente unos coágulos de sangre que se forman normalmente en tus extremidades. Pues me tocó en las piernas. Entonces, bueno, un proceso muy largo y tuve que estar de reposo con las piernas elevadas durante bastante tiempo. En fin, creo que todas esas excusas que nos ponemos, como que hace frío, o el gimnasio queda muy lejos, o es que no tengo la rutina perfecta, todas esas excusas se van al traste en cuanto te encuentras con que no puedes hacer ejercicio. No es que no quieras, es que no puedes. Cuando te prohíben hacer algo, cambia esa actitud y te das cuenta de lo importante y crucial que es para tu vida el mantenerte en movimiento, el tener una rutina saludable y demás. Y cosas que a veces tomamos por sentado. Y a raíz de haber tenido este incidente, pues empecé a buscar muchísimas historias de motivación, porque básicamente no tenía casi nada que hacer, solo trabajar, tenía que estar sentada en el sofá con las piernas en alto. Y en resumen, investigando, cosa que me imagino que todos hacemos, y si estás viendo este video tiene mucho sentido que también pienses así, nos damos cuenta de que si otras personas pueden hacerlo, ¿por qué tú no? Si otras personas que han pasado por dificultades incluso mayores, tienen mucha menos vitalidad que tú, ¿por qué tú no puedes hacerlo? Entonces, bajo esa premisa, continué mi viaje y seguí practicando yoga constantemente. Había días, por supuesto, que o tenía bien dolores o, por supuesto, el tema del periodo te frena muchísimo a la hora de hacer ejercicio, pero no fue un impedimento. Cuando no podía hacer yoga, una rutina clásica como tal, lo que hacía era unos pequeños estiramientos, simplemente moverme para no perder la práctica. Y hasta mi cuerpo me lo pedía, no lo hacía por obligación. Así que empecé a hacer yoga, pero no de una forma muy estricta, empecé esporádicamente y como lo encontraba divertido, porque es verdad, es muy divertido, empezaba a maravillarme yo misma de mis capacidades, de mi habilidad, y conforme empecé a ver un poco más de progreso, pues me motivaba aún más y empecé a hacerlo diariamente. Llevo más o menos un año haciéndolo, sí que les digo que hay días que no practiqué por bien dolores o lo que sea, pero viéndolo desde fuera o desde un ángulo mucho más exterior, prácticamente todos los días. El primer mito que quiero desmentir desde ya es que tienes que ser delgado o bien flexible para practicar yoga. Esto yo lo pensé, y eso que había buscado un montón de información y había escuchado que no era necesario, pero es lo que vemos al día a día. La mayoría de cuentas de personas que practican yoga, la mayoría de aplicaciones en los que salen los profesores, tienen un cuerpo súper delgado y son tremendamente elásticos, y esto lo hace la práctica continua durante muchísimos años. Hay personas de diferentes cuerpos también, pero no suelen postear tanto contenido como las personas que sí que son delgadas, y les digo desde ya que, como les dije, subí muchísimo de peso y jamás en mi vida he sido tan flexible y tan fuerte como lo soy ahora, así que creo que soy la prueba fiel de que no es necesario. Otra cosa que me parece crucial es sopesar si realmente te viene mejor hacer ejercicio o bien yoga o lo que quieras en casa, desde aplicaciones, desde YouTube o lo que sea, o hacerlo en un estudio de yoga o en un gimnasio. En este aspecto tengo que ser totalmente sincera con ustedes, porque si no, no serviría de nada. Mi experiencia ha sido mucho más favorable con ir presencialmente a un estudio de yoga, pero sí que es verdad que la consistencia, la constancia, la logré
desde casa. Entonces creo que quizás es mejor buscar un balance entre ambas cosas. Conozco casos de personas que solo han estudiado yoga o practicado yoga en casa y les va fenomenal, de hecho son personas mucho más habilidosas que yo, y hay otras personas que prefieren exclusivamente ir a un estudio. Un ejemplo clásico que me hizo valorar bastante ir a clases presenciales es el hecho de que hay muchas posturas en las que no te ves. Y el ejemplo perfecto también es que estando en una clase de yoga, una de las posturas más fáciles, que es el perro boca abajo, en el que estás como en una pirámide, no te ves las manos. Y recuerdo a un profesor diciendo presencialmente, por favor recuerden que las manos tienen que estar bien sujetas al suelo, tienes que apoyar todas tus manos para estirar la espalda. Y lo repetía tanto que llegué a pensar, ¿será que las mías no están bien? Y yo pensaba que estaban bien. Y de repente siento una especie de dedo presionándome la mano, así. Y resulta que era el profesor corrigiéndome las manos. Y yo pensaba que estaba bien, pero son pequeños trucos, pequeñas cosas que quizás esos ajustes no los vemos nosotros cuando estamos en casa y quizás un profesor sí que los vea. Pero no es estrictamente necesario. Otra cosa que me hubiese encantado saber es que es una práctica milenaria y además tiene como 19 o 20 tipos de yoga. La mayoría son originarios en la India, pero también hay muchas variantes que se han ido formando en Estados Unidos y tienen una marca registrada y específica. Y más o menos puedo resumirlos en 5 ramas. Está el Yin Yoga, el Hatha, el Iyengar, el Vinyasa y el Ashtanga Yoga. ¿Cómo las diferencias? Porque mientras más arriba, pues son prácticas mucho más conscientes y pausadas, se especifican mucho en el tipo de postura que estás haciendo, son perfectas para empezar a aprender sobre las posturas y de cómo tienen que realizarse, y mientras más vas bajando son más exigentes a nivel muscular y que son prácticas muy dinámicas. Mi favorita es la última de abajo, que de ahí también sale lo que se llama el Rocket Yoga y el Power Yoga también, que son una clase también de viñasa. En fin, es una locura. A mí me encanta. Sigo pensando que hay una clase de yoga para todo tipo de persona, así que si has probado el yoga y no te ha convencido, probablemente es que has probado un tipo de yoga o incluso un profesor que no haya encajado un poco con tu estilo de ejercicio o de práctica. También quería hablar de algo que no he escuchado para nada en todos los videos que yo también he visto al principio cuando intenté empezar, y es el tema de las lesiones. El yoga es bastante más propenso de lo que la gente habla a lesiones. Te puedes lesionar intentando imitar una postura. Creo que tenemos esa conciencia o creencia falsa de que el yoga se basa en posturas, y sí, claro que sí, pero son un cúmulo de posturas, es una práctica en total. Entonces, no importa realmente que también te salga una postura, sino que hayas progresivamente intentado calentar los músculos, las articulaciones para llegar a esa postura en concreto. Es decir, no se me ocurriría, por ejemplo, entrar a una postura que se llama Bakasana, que es el cuervo clásico, sin antes haber calentado las muñecas. Lo que suele sufrir bastante son las articulaciones, suelen doler bastante las muñecas si no prestas atención precisamente a hacer una práctica antes de las posturas. Las rodillas también suelen doler por temas de intentar forzar llegar a las posturas cuando no estamos preparados. Y lo último que también suelo ver mucho son lesiones de cervicales. Si les puedo resumir en una frase, lo que me hizo realmente cambiar de actitud ha sido el pensar en tu yo del futuro, tu yo dentro de un año va a agradecer especialmente, va a estar excesivamente agradecido que hayas empezado hoy. Y fue lo que tenía todo el tiempo en mente. Sinceramente, la práctica de yoga es algo bastante especial que va mucho más allá de simplemente el aspecto físico. Creo que eso es algo secundario, que obviamente a todos nos encanta vernos en forma y de forma estilizada, pero creo que es algo secundario. El tener conciencia sobre tu cuerpo, sobre tus limitaciones para no lesionarte, maravillarte de lo especial y fuerte que puedes llegar a ser, ganar confianza en uno mismo. Y es algo que nadie te puede ofrecer, es algo que tienes que conseguir tú mismo. Creo que eso es una de las cosas más mágicas que he aprendido del yoga. Últimamente estoy aprendiendo no solo sobre la práctica, que ya más o menos la voy entendiendo, sino sobre la parte filosófica que también aporta el yoga. Como último apunte, ya lo he dicho, pero
considero importante resaltarlo, es que no importa tu edad, tu físico, en tu habilidad ni tu nivel, no importa para nada, simplemente que tomes la decisión de empezar, no forzarte a querer hacer yoga todos los días, porque es un graso error, más bien te vas a crear una presión enorme sobre tus hombros, y simplemente decidir hacer yoga o cualquier otro deporte que te gusta, pero algo un poco más general, y cada vez que logres, cada vez que practiques un poco más, te vas a llenar más de motivación y orgullo de ti mismo. Y créeme que es una sensación increíble. Quiero darles un consejo, sería no esperes. Tu mente va a encontrar millones de razones para sabotearte y decirte que no es el momento adecuado, que no tienes la edad adecuada, que eso ya no es para ti. Pruébalo, date una oportunidad de salir a tu zona de confort, de probar cosas distintas. Piensa de verdad en por qué yo lo he logrado y llevo un año practicando yoga cuando tenía tantísimo tiempo intentando hacerlo, y por qué tú no. ¿Por qué tú no? Otro tema que me parece importante es medir tu progreso. Esto lo hablé también en un video que hice sobre cómo hacer o cómo seguir una habilidad, cómo aprenderla, y más allá de practicar esos 21 días para lograr un hábito, creo que es muy importante tener en cuenta que deberíamos tener una forma de medir nuestro progreso. Así como cuando estamos bajando de peso intentamos tener una foto o tomar medidas de nuestro cuerpo para ver que realmente está funcionando, mucho más allá del peso que puede fluctuar muchísimo. Pues en el yoga yo creo que es importante el ver cómo vas evolucionando con las posturas e intentar practicarlas también en tu casa, si es que vas a un estudio de yoga. En mi caso ha sido el tema de las invertidas. Las he practicado bastante, no con tanta frecuencia como me gustaría, pero sí que he visto una evolución increíble. Les dejo millones de videos que he hecho intentando, por ejemplo, hacer la postura del Sirsasana, que simplemente en sánscrito significa postura de cabeza. Y es una de las posturas que más me costó hacer desde un principio. Solía caerme muchísimo. Y como cosa curiosa, esta postura consta como de 6 pasos. Son 6 cosas de las que tienes que estar pendiente. Tanto de tener las piernas estiradas y activar tus músculos, utilizar tus brazos y tus hombros y no dejar el peso en el cuello, no olvidarte de respirar. Son todos esos típicos tips y cosas que si dejas de hacer una, te caes. Les prometo, si dejas de respirar, te caes. Dejas de prestar los músculos, te caes. Entonces creo que fue también una forma de medir mi progreso y de ayudarme a trabajar el ego. Es decir, no todo te va a salir bien, te vas a caer y de eso aprendes. La persona que está a tu lado practicando puede que esté incluso admirando tu trabajo y tú estás pensando en lo mal que se te ha dado cuando todavía tienes mucho por aprender. No tiene sentido. Creo que también ayuda muchísimo a trabajar el ego y la humildad como persona. Y te lo digo con todo el corazón, si pudieras quedarte con una cosa de este video, que sea el que tu yo del futuro, el tu yo dentro de 1 año, 6 meses, 3 años, va a agradecer enormemente que hayas empezado hoy. Y no tienes por qué empezar a hacer una rutina enorme, porque si no la logras simplemente encuentras ese efecto contrario que es deprimirte o decepcionarte de ti mismo. Simplemente moverte, hacer algo, un pequeño paso, un pequeño granito de arena. Piensa en grande, en lo que representa 365 días. Si no practicas un día no pasa absolutamente nada. Vuelves al día siguiente o al siguiente y ya está. No es el fin del mundo. Espero que les haya gustado, que les haya inspirado, que haya sido de utilidad. Al menos para mí hubiese sido mágico encontrar un video de este estilo cuando quise empezar, y por eso pues quise compartirlo con ustedes. Así que nos vemos en otra, un beso y adiós.